Buenas Hermanos, noches. Hermana, bienvenidas mucho gusto, hermanas, muy hermanos. bien. Vamos a iniciar entonces nuestro webinar organizado con mucho cariño en agradecimiento al Señor por el pontificado del Papa Francisco y en oración por el cónclave que como todos sabemos, empezamos hoy, pues empezamos, no, empezó en Roma hoy, empezaron los cardenales. Vamos a pedirle al Señor que los ilumine, que nos dé un papa que, pues abiertamente hay que pedirlo, que continúe el legado, las sendas trazadas por el Papa Francisco. Bienvenidas y bienvenidos. Moni, tienes la palabra. Tarcisio, hemos sido testigos de un pontificado marcado por gestos sencillos que aún resuenan en nosotros porque han estado cargados de misericordia, esperanza y cercanía. Francisco nos enseñó a amar sin prisa, a ser hermanos en la diversidad, a extender la mano al más frágil y a soñar con una iglesia que camina al lado de los últimos. En el día de hoy nos acompaña la presidencia de la CLAR, la entrante y la saliente. Entonces, para este saludo de bienvenida nos acompaña el hermano Luis Felipe González, que pertenece a la nueva presidencia de la CLAR. Bienvenido. Hermano Luis Felipe, puede abrir su micrófono. Luis Felipe, ¿estás por ahí? No, estaba, ¿no? Había tenido problemas antes. Listo. Sí, es Ah, que no podía reactivar el sonido. sí. Estimadas hermanas, hermanos y miembros de la CLAR y personas que nos acompañan, estamos muy felices de encontrarnos en este día, haciendo la memoria agradecida por el pontificado de nuestro querido Papa Francisco y unidos en oración por el cónclave que hoy ha iniciado. Pues sean todos muy bienvenidos. Este día 7 de mayo de 2025 estamos reunidos justo para honrar la persona de Francisco y hacer memoria de su vida, su testimonio y su mensaje que nos ha dejado nuestro querido Papa. Seguramente estos días han sido de despedida y agradecimiento, quizás también de unas lágrimas de tristeza y oración, pero mucho de reflexión y recordar lo valioso que nos ha dejado como legado. De modo especial su presencia, el significado de su vida y el acompañamiento a la vida consagrada. Sabemos que antes de ser elegido papa, pues vivió como religioso y sacerdote jesuita, y vivió como sacerdote y religioso en medio de su pueblo, en las periferias de Buenos Aires, en su servicio como superior mayor y como pastor de la diócesis de Buenos Aires. Y finalmente, pues acompañando a la Iglesia Universal. Nos da mucho gusto y saber que fue muy significativo que su origen fuera del continente americano. Nos ha hecho mucho bien que el Papa fuera de nuestro continente, de este continente que recibió la evangelización hace más de 500 años, pero también un continente marcado con una historia de fe y de las contradicciones de nuestra realidad, como la pobreza, la corrupción, las dictaduras, las dificultades de nuestro pueblo y un sinnúmero de situaciones. También nos da gusto que haya sido el primer papa del sur y lejos del centro de la cristiandad, del sur que no está ni arriba ni abajo, sino dentro de este mundo. Nos da gusto que haya asumido también el nombre de Francisco, que proféticamente delineó su itinerario al servicio de la iglesia, como pobre, como libre. Nos dejó también escritos magníficos como Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti y Lexit Nos, entre otros, que nos recuerdan que nos recuerdan y nos invitan a vivir desde la alegría del Evangelio. Recordemos que él no quería religiosos, religiosas con caras amargadas,
ni autorreferenciales. Él nos invitó a hacer una iglesia en salida sinodal, una iglesia y un mundo en un cuidado y en un diálogo con nuestra Madre Tierra y en un diálogo con todas y todas en este mundo, con un corazón abierto, dialogante, y recordándonos siempre nuestra frágil humanidad y que Jesús nos ama desde su corazón humano y divino. Pues que su vida, su ejemplo y sus enseñanzas nos fortalezcan como vida consagrada en América Latina y el Caribe y orienten nuestro caminar como vida religiosa que somos. En este mismo día, en la Ciudad del Vaticano, sabemos ha dado inicio el cónclave para elegir al nuevo sucesor de Pedro. Pues mantengámonos unidos en oración con la intercesión de María, nuestra buena Madre, para que Dios envíe a su Espíritu Santo a esta iglesia y a los cardenales en este cónclave y escojan a alguien según su corazón, según el corazón de Dios, lleno de amor del Evangelio y a su pueblo que peregrina en este mundo. Nuevamente a todas y todos sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias, Luis Felipe, por esta bienvenida y por esta apertura de este momento de encuentro, de oración. Hermanas, hermanos, qué bueno estar desde tantos lugares del continente y tantas personas. En este momento dice que hay 197, casi 200 conexiones, pero en algunos lugares vemos que hay 20 religiosas, 3 religiosos o religiosas. Entonces somos muchos y serán muchos más quienes queremos agradecerle al Señor por el papado luminoso de Francisco y quienes queremos invocar al Señor que asista con su espíritu al cónclave. Para comenzar este momento de oración, quienes tienen velita pueden encenderla. Y como religiosos, religiosas de la CLAR, nada mejor que comenzar escuchando y cantando con el micrófono apagado este himno que nos ha acompañado durante los últimos 3 años, Mujeres del Alba. María. Maestro. Nos decidimos a salir en plena madrugada, haciendo frente al viento en contra, al frío y al miedo en la oscuridad. A paso firme, juntas y juntos nos damos ánimo para llegar. Nuestras pupilas se han dilatado, Los corazones se aceleraron y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Tenemos fresca en nuestra memoria tu palabra viva. Tu cruz nos desvela y nos desafía. Tu amor nos hace permanecer. Hasta el lugar de la herida vamos, nos mueve el dolor de nuestros hermanos. En nuestros pies va la profecía De 1000 testigos que son semilla, y vemos cómo la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres del alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva.
somos la iglesia que humilde se estrena escuchando las voces de los que siempre quedaron al borde de los gemidos de la creación. En este encuentro nos sale, Señor, tan hermosa sorpresa. Nuestras pupilas se han dilatado Los corazones se aceleraron y vemos como la esperanza despunta ya. Con ternura y coraje, con las mujeres el alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres el alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres el alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús que salva. Con ternura y coraje, con las mujeres el alba, buscamos a nuestro Señor, a Jesús. Cada verso de este himno no solo nos ha hecho latir el corazón, sino que nos ha catapultado como vida religiosa a la sororidad, a la fraternidad, a la profecía y a caminar juntos en esta iglesia en salida que la construimos todos. Ahora disponemos nuestro corazón para escuchar y contemplar un poema de Pedro Casaldáliga, Deja la curia, Pedro. Este es un poema profético que el obispo de Sao Félix escribe como hermano para el obispo de Roma, donde se adelanta casi 40 años al programa eclesial que llevará adelante el Papa Francisco, una iglesia en salida, hospital de campaña, descentrada y hacia las periferias más vulnerables. Deja la curia, Pedro. Poema de Pedro Casaldáliga dedicado a Juan Pablo II. Deja la curia, Pedro. Desmantela el sinedrio y la muralla. Ordena que se cambien todas las filacterias impecables por palabras de vida temblorosas. Vamos al huerto de las bananeras, revestidos de noche a todo riesgo, que allí el maestro suda la sangre de los pobres. La túnica inconsútil es esta humilde carne destrozada, el llanto de los niños sin respuesta, la memoria bordada de los muertos anónimos. Legión de mercenarios acosan la frontera de la aurora naciente, y el César los bendice desde su prepotencia. En la pulcra jofaina, Pilatos se abluciona, legalista y cobarde. El pueblo es solo un resto de esperanza. No lo dejemos solo entre guardias y príncipes. Es hora de sudar con su agonía. Es hora de beber el cáliz de los pobres y erguir la cruz desnuda de certezas y quebrantar la losa, ley y sello del sepulcro romano y amanecer de Pascua. Dinos a todos que siguen en vigencia indeclinable la gruta de Belén, las bienaventuranzas y el juicio del amor dado en comida. No nos conturbes más. Como lo amas, ámanos simplemente de igual a igual, hermano. Danos con tus sonrisas, con tus lágrimas nuevas, el pez de la alegría, el pan de la palabra, las rosas del rescoldo, la claridad del horizonte libre, el mar de Galilea
ecuménicamente abierto al mundo. Gracias, estimado Michael, por traernos con tu voz este recuerdo tan profético de Francisco, como tú lo dijiste al comenzar la lectura del poema de Pedro Casaldálica, otro gran testigo del Evangelio. La profunda humanidad y la cercanía cariñosa de Francisco a la vida religiosa y en particular a la CLAR y a toda América Latina, pues este es un agradecimiento que está haciendo la CLAR, pero aquí hay personas pues que no son de la vida religiosa, pero la cercanía tan profunda de Francisco y al mismo tiempo su cariño tierno se dejó percibir en un saludo que él nos envió al Congreso de Vida Consagrada del año 2021, cuando esperábamos desde la CLAR un saludo protocolario. Él nos mandó este saludo que vamos a recordar. Lo envió el 13 de agosto del año 2021. Queridos hermanos y hermanas, un saludo a todos ustedes que participan en este Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa, convocado por la CLAR, bajo el lema Hacia una vida religiosa intercongregacional, intercultural e itinerante. Gracias por esta participación. Les recuerdo cuán importante es el desafío que nos pone la inculturación de la fe para la vida consagrada. Cuánto bien nos puede hacer descubrir que la unidad no es uniformidad, sino pluriforme armonía. Y no olvidemos que quien hace la armonía es el Espíritu Santo. Una pluriforme armonía para asumir las diferencias, valorar las particularidades en un espíritu de una sana y abierta interculturalidad. Vuestra presencia es necesaria para que pueda darse y desarrollarse, por supuesto, una teología inculturada que pueda ser adecuada a la realidad local, que pueda ser vehículo de evangelización. No olvidemos que una fe que no se incultura no es auténtica. Por ello, los invito a entrar en aquello que nos va a dar, en esa realidad, que nos va a dar el verdadero sentido de una cultura, que es en el alma de los pueblos. Entren en la vida del pueblo fiel, entren con respeto a sus costumbres, a sus tradiciones, tratando de llevar adelante la misión de inculturar la fe y de evangelizar la cultura. Es un binomio, inculturar la fe y evangelizar la cultura, valorando lo que el Espíritu Santo ha sembrado en los pueblos, que es también un don para nosotros. Cuando no se da esta inculturación, la vida cristiana y más la vida consagrada termina en las posturas gnósticas más aberrantes y más ridículas. Lo hemos visto, por ejemplo, en el mal uso de la liturgia, por ejemplo. Lo importante es la ideología y no la realidad de los pueblos. Y eso no es evangelio. No se olviden del binomio. Inculturizar la fe y evangelizar la cultura. La vida consagrada
es experta en comunión. La vida consagrada es itinerante, es promotora de fraternidad. Sin embargo, en nuestro tiempo se enfrenta a la tentación de la supervivencia. ¿Cuántas veces ustedes hacen las cuentas sobre cuántos religiosos, cuántas religiosas tiene mi congregación? O las curvas de decrecimiento. Es una tentación la de la supervivencia. Es bueno renunciar al criterio de los números, al criterio de la eficacia, que podría convertirlos a ustedes en discípulos temerosos, encerrados en el pasado y abandonados a la nostalgia. Esa nostalgia que son, en el fondo, los cantos de sirena de la vida religiosa, ¿no? Ante esto, la estrategia y la decisión más sensatas serían aprovechar la oportunidad de recorrer con el Señor los caminos de la esperanza, reconociendo que el fruto está bajo la guía exclusiva del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer? Metete en el santo pueblo fiel de Dios, respetá al santo pueblo fiel de Dios, evangelizá, da testimonio y lo demás dejarlo al Espíritu Santo. Para ayudar a conseguir el objetivo que ustedes se han propuesto, me gustaría recordarles que la alegría, máxima expresión de la vida en Cristo, constituye el mejor testimonio que podemos ofrecer al santo pueblo fiel de Dios, al que estamos llamados a servir y acompañar en su peregrinación hacia el encuentro con el Padre. Alegría. Alegría en múltiples formas. Paz, gozo, sentido del humor. Por favor, pidan esa gracia. En la exhortación sobre la santidad quise expresamente poner un capítulo sobre el sentido del humor. Es tan triste ver hombres y mujeres consagrados que no tienen sentido del humor, que todo lo toman en serio, que por favor, estar con Jesús, estar alegre. Y es tener también la capacidad que da la santidad de este sentido del humor. Lean ese capitulito en mi exhortación sobre la santidad. Les deseo un buen encuentro virtual. Que Dios los bendiga. Que el Espíritu Santo les conceda la luz de su gracia para que puedan ser siempre hombres y mujeres de encuentro, de fraternidad. Que la Virgen Santa los cuide. Ella sabe de encuentro, de fraternidad, de paciencia, de enculturación. Sabe todo eso, que los cuide. Y bueno, como es costumbre, ahora paso la bolsa. No se olviden de rezar por mí, que lo necesito bastante. Buen encuentro. Y ahora nos damos 2 minutos para dejar pasar por el corazón las palabras que Francisco nos ha regalado.
Ahora, queridos hermanos, los invitamos a escribir sus resonancias en el chat, respondiendo a la pregunta: ¿qué legado nos queda del Papa Francisco a partir de lo vivido y del mensaje escuchado? Pueden escribir en el chat. Bueno, tacho aquí, encuentro que dice que es una invitación a vivir la alegría del Evangelio, ser instrumentos eficaces de fraternidad, comunión y unidad. Entre tantas resonancias, su testimonio de vida, de sencillez, de humildad, de cercanía, de ternura, de compromiso misionero con los más pobres. Su capacidad de humanidad y de servicio. En este momento, entre tanto un legado tan rico, me resuena su invitación a tener sentido del humor. Y también dice que el respeto y amor por los pueblos y las culturas. Vivir con alegría la consagración, desde la sencillez, el buen humor y la alegría. El legado de ser una vida religiosa itinerante, muy cerca del hermano y hermana, alegres y expertos en comunión. La ternura de Dios y la valentía para estar cerca de los pobres. También dice que es mucho su legado, pero en este momento me resuena su invitación a tener sentido del humor. Su profunda humanidad, su preocupación por todas las personas y su utopía de la fraternidad universal. Una mirada al mundo, a las periferias y vivir la vida religiosa con libertad, alegría y buen humor. Como legado, siento que nos queda esta linda y sencilla apertura con la cual soñó la Iglesia, con la que supo abrir caminos nuevos, atreverse a lo nuevo en sintonía y comunión, en fidelidad creativa, dejando que el Espíritu fuera marcando en él ritmo y presencia, allí donde era necesario y urgente. Una vida llena de coherencia, un pobre para los pobres, un pastoralista con olor a oveja. Un pastor como Jesús, amigo de los pobres. La ternura de Dios y la valentía para estar cerca de los pobres. Todos, todos cabemos en la Iglesia. Su amor incondicional por los más pobres. Hizo visible la revolución de la ternura. Su vida reflejó un amor por los que más sufren y lo pequeño. Francisco nos alienta a volver a Jesús, que es la razón de nuestra consagración. Vivir con esperanza y alegría el Evangelio. No perder la alegría, oler a oveja. Invitación a estar con y en medio de los más olvidados. Ser testigos de humanidad de Dios y vivir alegres en la entrega. Que no sobrevivamos, sino que nos dejemos sorprender por Dios. No nos dejemos robar la alegría ni la esperanza. El legado siento que nos queda es esa linda y sencilla apertura con lo cual soñó la Iglesia, con la que supo abrir nuevos caminos, atreverse a nuevos horizontes en sintonía y comunión, fidelidad creativa, dejando que el Espíritu fuera marcando en él el ritmo, la presencia allí donde era necesario y urgente. Un hombre de Dios, profundamente humano, cercano, humilde, que nos invita a la profecía de la alegría caminando con el más necesitado.
Que no sobrevivamos, sino que nos dejemos sorprender por Dios, no nos dejemos robar la alegría y la esperanza. Su vida es todo un instructivo de amor a Dios y a los hombres. El legado de ser hermanos de todos y no tener miedo a la gente, dar testimonio de un Dios que es alegre, amigo de los pobres, generoso en el perdón. Trataré de leer en português. A simplicidade da sua vida é acolhimento para todos, sem discriminação. Ser una iglesia en salida, el amor a la ecología y ser hombres y mujeres con buen sentido de amor. Su sencillez, la alegría del Evangelio, nos ayuda a no tener miedo, a cumplir nuestros sueños. A los jóvenes les dijo, no se dejen robar la esperanza. El legado de ser hermano de todos, no tener miedo de la gente, dar testimonio de un Dios que es alegre, amigo de los pobres, generoso en el perdón. Pues yo creo que son muchas las riquezas y las resonancias que el Papa deja en cada una de nuestras vidas, historia también a la vida consagrada. Podríamos seguir leyendo lo que a cada uno nos ha resonado, pero pues también ponemos todas estas expresiones que nacen desde lo profundo de nuestro corazón en las manos del Señor para que nos ayude a caminar. Muchos de nuestros hermanos y hermanas estuvieron personalmente cercanos a él, fueron testigos de su preocupación por un anuncio alegre del Evangelio, cercano, por la renovación de las estructuras de la iglesia. Algunos de nuestros hermanos y hermanas que están aquí y otros que por supuesto no están, estuvieron con él participando, también hasta dejándose guiar y ayudando a guiar los distintos momentos de sinodalidad que hemos vivido, que vivimos durante el pontificado de Francisco. Queremos traer aquí algunos testimonios de personas pues que le estuvieron muy cercanas. Ante todo, invitamos a Mauricio López, un querido hermano y compañero de tantos caminos, que como él mismo se define, es mexicano de nacimiento, ecuatoriano de adopción y amazónico de corazón. Él ha participado y participó, muchos de nosotros lo tuvimos cercano, por ejemplo, durante la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, pero en particular queremos que nos dé su testimonio de qué fue esa vivencia de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Además de lo que dijimos de Mauricio, Mauricio es el que está al frente del programa universitario de la Amazonía y él es vicepresidente de la SEAMA. Bienvenido, Mauricio, te escuchamos. Queridas hermanas y hermanos de la vida consagrada en América Latina, que peregrinan en esta región, como CLAR, pero todos quienes hacen parte de esta iglesia, es un privilegio poder estar aquí reafirmando la presencia que continúa del Papa Francisco, hermano, maestro y pastor. No es una presencia que nos ha abandonado, por eso estamos en esa agridulce dinámica de reconocer con gratitud su vida, con el dolor que significa no tenerlo más, pero con la esperanza de que continúa entre nosotros y nosotras. Uno de los hitos más importantes, aunque a lo mejor no fue identificado tan claramente como tal en este pontificado, fue la primera asamblea eclesial para América Latina y el Caribe. Y es que el Papa Francisco rompe y además abre una perspectiva nueva que me parece que ya no tiene marcha atrás, y es que de alguna manera supera la visión de las asambleas meramente episcopales, que seguramente continuarán y hay estructuras propias para ello, pero cuando se le planteaba la posibilidad de la convocatoria de la sexta conferencia del CELAM, es él quien da la vuelta
y con esta perspectiva por desborde del espíritu, nos invita y nos desafía para pensar en algo más, algo donde pueda entrar todo el pueblo de Dios en su conjunto. Esta, digamos, como referencia que se hace hoy a Francisco con mucha fuerza de todos, 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 o todas, 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 ya se estaba llevando a la carne ahí. Esta noción de reforma estructural que algunos decían no se ve como si fuera algo que sucediera mecánicamente, pero que iba sucediendo en la praxis, en la vida, estaba expresado ahí. No cerrar las puertas y abrir la novedad por desborde a esta dimensión que ciertamente creemos que viene de la experiencia del Sínodo de la Amazonía, que ya había tenido rasgos muy propios de una asamblea eclesial y que ahora de alguna manera entra en un conjunto integrado con lo que será la asamblea eclesial del 2028, que hay que afirmar y defender y garantizar en la fuerza del pueblo de Dios y la eclesiología sinodal de que esto continúe tal como el Papa Francisco lo ha planteado. Pero entonces se une el sínodo amazónico con la dinámica de escucha amplia al pueblo de Dios, de una participación inédita de 87,000 personas, de todas las expresiones, no solo episcopales o de las estructuras formales que rompen con una noción y que hoy en el sínodo de la sinodalidad, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, hoy está proyectado hacia esta asamblea eclesial del 2028, pues en el medio, digamos, de estos procesos está la primera asamblea eclesial para América Latina y el Caribe. Y luego el Papa remarca dos cosas en su mensaje de presentación de la asamblea que creo que son absolutamente contundentes y consistentes en su episcopado. Y es que dice, un elemento esencial de esto tiene que ser la oración. Sin oración, sin la profundidad de la comunión en el Espíritu, no existe proyecto de iglesia, no existe sinodalidad, no existe una genuina asamblea que se une y se reúne en torno al proyecto de Dios. Y creo que esto es un mensaje para quienes ahora que estamos en tiempos de cónclave entran en estas dimensiones de progresistas conservadores. No existe una visión progresista que abandone o renuncie a la esencia de la oración como el elemento fundante de la profundidad y de la comunión. Pero el segundo elemento, entonces, también es complementario y de igual magnitud y peso, y es la participación plena del pueblo de Dios. El camino de liberación que la participación del pueblo de Dios representa, y donde no hay espacio para conservadurismos temerosos de la novedad, porque el Espíritu Santo sopla como quiere y donde quiere, abriendo siempre caminos nuevos donde parece también que no hay espacio para nada más. Entonces, ni la visión progresista que a lo mejor piensa que se basta a sí misma sin la oración, sin la profundidad de esta conexión con el Espíritu Santo, ni una visión conservadora que prescinde del pueblo de Dios que va en camino de la liberación a partir de esta perspectiva que da espacio a todos, todos, todas y todas. Entonces creo que aquí está la maravilla de esta primera asamblea eclesial que marca un hito, un antes y un después, que incluso hoy en América Latina se sigue profundizando cuáles son las implicaciones de esta reforma, cuánto la reestructuración orgánico-pastoral que pudimos también acompañar con muchas personas en el CELAM se sostiene, cuánto en el magisterio de Francisco, conectado con el Concilio Vaticano II, se logra una nueva dinámica de iglesia que permita proyectar décadas hacia adelante. Entonces yo creo que esta es una ocasión para agradecer profundamente por la vida profética de un Papa que sigue entre nosotros, pero sobre todo que para abrazarlo y entenderlo, también tenemos que dejarlo ir de cierto modo, es decir, reconocer su proyecto y su vida
a la luz del Concilio Vaticano II, que era su proyecto y su vida. Reconocer su proyecto y su vida a la luz del seguimiento de Jesús, que era su centro y su todo. Tanto así que incluso, sin olvidar jamás al Papa Francisco, sepamos reconocer en él, en su magisterio y en su pontificado, los rasgos más profundos de esos nuevos caminos para la Iglesia, para una ecología integral que vienen del Concilio Vaticano II, pero sobre todo del seguimiento de Jesús. En eso nuestra esperanza, y estoy seguro que el Papa Francisco bendice y acompaña todo lo que abre estas perspectivas si le damos espacio al desborde, sin pretender prescindir de la oración profunda y sin pretender una cerrazón conservadora inamovible que no dé espacio al pueblo de Dios en movimiento, que es siempre novedad y liberación. Muchas gracias. Gracias, querido hermano Mauricio, con quien hemos caminado tantos caminos eclesiales y en particular en esta última época con el papado de Francisco. Otro momento importante, y no es un momento, es un proceso, más que un momento, un proceso importante del pontificado de Francisco es el sínodo de la sinodalidad. En ese momento, en ese proceso tan lleno del Espíritu de Dios, estuvieron también hermanas y hermanos nuestros en primera fila. Por eso queremos invitar a nuestra conocida, querida Daniela Canavina, que nos dé su testimonio sobre este proceso del sínodo de la sinodalidad. Bienvenida, Dani, tienes la palabra. Muchas gracias, Tarcisio. Bueno, un cariñoso saludo para todos ustedes aquí presentes. Y quisiera dividir este espacio reflexivo en dos momentos. Un primer momento para dejarnos abrazar por la memoria de lo que vivenciamos al lado de Francisco, como algunas pinceladas. Y en un segundo momento, trazar algunas líneas de su legado sinodal. Me voy a ir acompañando solo con imágenes para que la palabra se sienta representada por este gran hombre que Dios nos regaló. Hacer memoria de Francisco en la Asamblea Sinodal, y quiero hacer alusión a la Asamblea para la Amazonía y a la de la Sinodalidad, dos sínodos que me tocaron participar por gracia. Hacer memoria de esto es dejar que el corazón recuerde la presencia de un hermano, cercano, humano, comprometido, un pastor que camina con su pueblo, con la sencillez de quien sabe que la fraternidad y la sororidad es el verdadero rostro de la Iglesia. 30 días compartiendo búsquedas, animando el discernimiento e invitando a cada uno de los presentes al desborde del Espíritu. 30 días saludando, dialogando en los pasillos del sínodo, haciendo fila para un café, como lo vimos en el sínodo para la Amazonía. Acompañado por una frágil barca indígena, con sus remos, sus redes y el rostro de los hermanos y hermanas mártires interpelando nuestros miedos y cobardías. También allí, defendiendo con firmeza la causa indígena, frente a quienes se atrevieron groseramente a llamarlos los emplumados. Francisco pidió perdón públicamente, con la valentía de quien opta por la dignidad de los más vulnerados. Hacer memoria de Francisco en la Asamblea Sinodal, especialmente la de la Amazonía, es verlo romper el protocolo y caminar con su pueblo desde la Basílica de San Pedro hasta el aula sinodal, o subir espontáneamente a un ascensor con un grupo de religiosas y tomarse una selfie. Gestos sencillos pero profundos, que acercan
su figura a tantos que lo perciben distante y que hacen tangible esa cercanía tan a mano que habla de un pastor con olor a pueblo. Hacer memoria de Francisco en la asamblea sinodal es recordarlo atento, ejercitando una escucha profunda, tomando nota de todo aquello que puede convertirse en aliento y en empuje. Es saberlo sembrando palabras que inspiran a dar un paso más, ayudando a romper la inercia y a salir de la meseta del pensamiento estancado. Hacer memoria de Francisco en la asamblea sinodal es recordarlo con tiempo para cada uno de los presentes, para dialogar, reírse, dejarse interpelar por las mujeres. Aquí la tenemos a la querida Dolores. A Dolores Francisco le dijo: te escuché, te escuché. Le hizo caso a lo que Dolores le dijo y me hiciste rezar toda la tarde con lo que me dijiste. ¿Qué le dijo Dolores al oído? Francisco, no cierres las puertas. Y Francisco lo recibió y lo rezó y lo intentó. Si no se pudo, es porque otros cerramos las puertas. Es saberlo, por cierto, estrechar una mano, ofrecer un saludo, recibir un regalo u ofrecerte uno de los que él recibe. A Momoko, una hermana de la presidencia, le regaló un mate precioso grabado con la palabra Francisco y le trajo yerba y se la puso en la mano y Momoko vibraba de alegría y yo como argentina miraba y digo, ¿y a mí por qué no me regaló ese mate y se lo regaló a una japonesa? ¡Qué belleza! Tomar un mate cebado por una japonesa y dejar en una fotografía la huella alegre de un encuentro que, por cierto, trasciende las palabras. Hacer memoria de Francisco en el marco de la asamblea sinodal última es de algún modo tocar con las propias manos otra iglesia posible y cambiar las gafas, esa iglesia que muchos anhelamos y soñamos, la que se inclina sobre el pecho de Jesús para susurrarle el deseo profundo de parecerse al menos un poquitito más a Él. Una iglesia que con humildad le pide perdón por haber preferido el trono aduanero del control y la exclusión en lugar del taburete sencillo del servicio o de una silla de ruedas para trasladarse. Pide perdón por haber sostenido una doctrina fría que no se deja interpelar por los rostros concretos de quienes claman por un lugar en la mesa. Así es, queridas hermanas y hermanos. Dejo de compartir nomás un momentito. El Papa Francisco ha marcado profundamente a la Iglesia a través especialmente del sínodo de la sinodalidad. La propuesta de Francisco impulsó una renovación orientada hacia una iglesia más abierta, más participativa y atenta a la escucha. Se concretó en un proceso que ha convocado a todo el pueblo de Dios, laicos, laicas, religiosas y religiosos, presbíteros y obispos. Los convocó a caminar juntos, discerniendo, dialogando, guiados por el Espíritu. Él fue el primer dialogante. Y esto último que acabo de decir es muy importante, porque Francisco no nos ha ofrecido solo ideas o lineamientos o métodos, sino una visión revitalizadora de una iglesia como comunidad discerniente. Ha devuelto a la iglesia la capacidad de discernir en comunidad, incluyendo a todo el pueblo de Dios en ese camino. Y como notó que no todo ese pueblo de Dios estaba presente, alargó el sínodo a 2 asambleas, porque había que seguir escuchando otras voces.
La sinodalidad, entendida como una forma comunitaria de vivir y actuar en la Iglesia, se ha consolidado como un pilar central de su pontificado. Francisco ha promovido un modelo eclesial fundamentado en la escucha, en la consulta, en la participación activa, en la toma de decisiones. Cada voto, cada decisión fue la posibilidad de participar, de sumarse al proyecto del reino que él nos quiso regalar. Su liderazgo ha abierto caminos nuevos, ha superado rutinas arraigadas y ha enfrentado resistencias históricas. Todo ello con un impulso reformador que no puede pasarse por alto. Hermanas, hermanos, el impulso reformador de Francisco, se los ruego, no puede pasarse por alto. Y gracias al proceso sinodal, voces que antes permanecían en los márgenes han encontrado al menos un espacio para ser escuchadas y se ha avanzado hacia una iglesia más consciente de su misión en el corazón del mundo. Y en este contexto, volviendo a la presentación, en este contexto, el legado de Francisco puede sintetizarse en 7 rasgos fundamentales. Sintetizarse, hay muchísimos más. 1. La participación de todas, de todos. Francisco ha promovido activamente la inclusión de todos y todas las bautizadas en la vida y en las decisiones de la Iglesia, reconociendo especialmente el valor y la responsabilidad del laicado. Segundo, la descentralización. Francisco ha impulsado una Iglesia menos centralizada, donde las decisiones no dependan únicamente del centro romano, al cual estamos tan sujetos y acostumbrados, sino que se nutran del discernimiento de las iglesias locales. Tercero, diálogo y escucha. La escucha atenta y el diálogo sincero se han convertido, gracias a Francisco, en pilares fundamentales para construir relaciones más fraternas y sororales dentro de la Iglesia y con el mundo. Cuarto, discernimiento comunitario. Francisco ha insistido en la importancia de eso, de discernir juntos, juntas, en comunidad, de estar atentas, atentos a la voz del Espíritu que habla también a través del otro. No tengo por qué tener el monopolio de la verdad ni de la palabra. 5. Iglesia en salida. Así es, promovió una iglesia sin puertas, con las ventanas bien abiertas. Por eso ha alentado a que la iglesia no se encierre en sí misma, sino que vaya al encuentro de los más pobres, de los más vulnerables, especialmente en las periferias. Iglesia abierta, como tanto repetimos, a todos, a todas. Sexto, la cultura del encuentro. Forjó en estas asambleas sinodales la cultura del encuentro, tendiendo puentes, porque somos hermanas, porque somos hermanos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz. Y séptimo, pueblo de Dios en camino. Gracias a Francisco se ha reafirmado la identidad de la Iglesia como un pueblo que peregrina unido, llamado a la comunión, a la participación y a la misión. El sínodo de la sinodalidad en el horizonte de Francisco no ha sido solo un evento, ha sido un camino que transforma, que toca, que mueve. Este proceso ha sembrado semillas de renovación que en muchos lugares y también en nuestras comunidades se van implementando.
Y ojalá sigan dando frutos en la vida de la iglesia, porque necesitamos una iglesia otra. Y necesitamos, por cierto, una vida religiosa otra. La iglesia que deja Francisco no es una institución sin heridos, pero es una iglesia más consciente de sí misma, de su misión profética en el mundo. Su sucesor, a quienes nuestros cardenales están eligiendo, ese sucesor está llamado a custodiar, a alimentar y a seguir desarrollando en fidelidad al Evangelio y en apertura al Espíritu esta iglesia que todos soñamos. Tenemos que defenderla, porque Francisco se jugó la vida y nosotros, nosotras, vida religiosa de este continente, también tenemos que mantener la voz profética y seguir como centinelas vigilantes de las llamadas del Espíritu, del soplo evangélico. Por ello, entre sus muchas contribuciones, el redescubrimiento de la sinodalidad se presenta hoy como uno de los legados más significativos de su pontificado, de su ser padre obispo en medio del pueblo. Personalmente, y con esto termino, no tengo más que agradecer a Francisco. Su presencia nos ha hecho mucho bien. Nos devolvió el rostro hacia el Evangelio. Nos hizo tomar conciencia de cuál es nuestro lugar. Cuánto para agradecerle. Y creo que esta reunión de hermanas y hermanos es el momento más hermoso que la CLAR pudo ofrecer en el contexto de un cónclave para decir juntos, juntas, gracias. Y gracias a ustedes también por escucharme. Sí, Dani, son tantas y tantas las cosas por las que tenemos que agradecer a Dios por este buen viejo que nos dejó, que como los grandes personajes de la Biblia, nunca se cansaron de ser testigos y de hacer crecer la esperanza, de hacer crecer la mesa de la fraternidad para todas y todos. Por eso le elevamos al Señor nuestro agradecimiento sencillo con palabras aún llenas de dolor por la partida de Francisco, pero fundamentalmente llenas de esperanza, porque su muerte, como tú lo dices, nos compromete a continuar con su legado, a no dejarlo morir. Es compromiso de nosotras y de nosotros que esta iglesia se siga renovando por las sendas que Francisco, lleno del Espíritu de Dios, nos trazó. Moni, tiene la palabra. Tarcisio, también yo me uno a esta acción de gracias por la vida profética desbordante de Francisco. Y creo que Francisco no solo inspiró nuestras experiencias comunitarias, sino nuestra propia vida, porque él mismo habló con otros lenguajes cercanos que nos hacen palpitar el corazón. Y por esto quiero presentar a una hermana que es también poeta, quien nos hablará a través de un poema. Y ella es la hermana Liliana Franco. Tienes la palabra, Liliana. Nos hemos dado cita esta noche para agradecer la vida del hermano que con su palabra, que con sus gestos, que con su profecía y su testimonio nos marcó la existencia. Y me han pedido que en la preparación de este webinar dejemos resonar un poema y a partir de ese poema reconozcamos también unas líneas, unas muy pocas líneas de lo que el Papa Francisco pide a la vida religiosa. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Hagamos de este poema plegaria, hagamos de este poema oración. Reconozcamos que Él fue el hombre que no renunció, que libremente entregó la vida y que hasta el final lo dio todo. No renunciaste a poner la mirada en Jesús, ni a orientar el caminar de la iglesia hacia lo esencial del Evangelio.
No renunciaste a centrar el corazón en tu Dios y a querer como Él una iglesia con sitio para todos. No renunciaste a los gestos proféticos y audaces, ni a la bondadosa cercanía, ni a la revolucionaria misericordia que escandaliza a los fariseos. No renunciaste al contagioso buen humor, ni a la indispensable dosis de alegría que nos renovó la esperanza. No renunciaste a trasegar tantos y tan diversos territorios, ni a la necesaria y accidentada iglesia sinodal y en salida. Tampoco renunciaste al amor sin fronteras, al diálogo ecuménico, al cuidado de la creación y a la búsqueda de la paz. No renunciaste a las raíces, a la identidad, a la conciencia de pueblo, a la teología que te parió y a la expresión encarnada de una radical espiritualidad. No renunciaste cuando te acosaron las calumnias y las críticas. No lo hiciste cuando te salpicó la incomprensión y la indiferencia. E incluso con las fuerzas menguadas permaneciste en pie, como las mujeres del alba, como los testigos de todas las horas. No renunciaste, no podías hacerlo. La pasión por Jesús y por el reino te impedía claudicar. No renunciaste y nosotros tampoco lo haremos. Y por eso es importante que reconozcamos también como vida religiosa a qué no podemos renunciar. No podemos renunciar. No podemos renunciar a vivir nuestra vocación con alegría, con un ánimo renovado, a esa necesaria dosis de buen humor y de sentido. No podemos renunciar a ubicarnos en el lugar de la esperanza. Transitaremos la noche, discerniremos la crisis sin escepticismos ni victimizaciones. No renunciaremos a la necesaria y urgente profecía que nos ubique atentos a los clamores de la historia. No renunciaremos a las dinámicas personales e institucionales de conversión y de reforma que favorezcan vida nueva y nuevos modos relacionales. No renunciaremos a una vida religiosa como laboratorio de interculturalidad y de intercongregacionalidad. No renunciaremos a escuchar el grito de las víctimas y a tomar posición evangélica ante toda forma de abuso. Y no renunciaremos a esta deseada iglesia sinodal en la que libres de clericalismos nos reconozcamos hermanos, pueblo de Dios y en camino, por amor, por fidelidad, por simple terquedad, no renunciaremos. Es Pascua. Muchas gracias, hermana Liliana, por hablarnos desde otras orillas que nos desafían a hacer una vida religiosa signo de esperanza y que se renueva en cada tiempo. Ahora los invito y las invito nuevamente a dejar resonar lo escuchado en 2 minuticos de silencio.
Memoria agradecida por el pontificado de Francisco y oración por el cónclave. Son los dos motivos que nos congregan esta noche a la CLAR, o motivados por la CLAR, a tantos religiosos y religiosas que estamos aquí en este webinar, a otras personas que hacen parte de la vida consagrada, aunque no sean religiosos, a tantos bautizados, porque en la mesa de del Señor, en la iglesia sin puertas, como nos dijo Dani, cabemos todas, todos, todos, todos. Vamos a tener una ilustración, una introducción a este proceso de cónclave que está viviendo la iglesia, para que lo acompañemos con nuestra oración, pero que también lo acompañemos con nuestra razón, con nuestro corazón. Bienvenida Cristina Robaina, una hermana nuestra, teóloga del equipo de teólogas y teólogos de la CLAR, quien desde Uruguay nos trae su palabra. Cristina, bienvenida, tienes la palabra. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir. Como decías, la Iglesia está en cónclave. Es decir, que en realidad, como pueblo de Dios, estamos en cónclave. A unos les ha tocado estar presentes en una sala donde se realizarán los rituales, las votaciones. Pero a todos nosotros nos toca permanecer orando con María, como en aquel Pentecostés. Previamente al comienzo del cónclave, hoy propiamente dicho, los cardenales que estaban en Roma, una vez terminados los novendiales, las 9 Eucaristías, el novenario de Eucaristías, para orar por Francisco y en memoria de Francisco, las congregaciones generales son las reuniones del Colegio de Cardenales que durante todos estos días estuvieron encontrándose para compartir cada uno su visión del pueblo de Dios, su visión de la situación de la humanidad y sobre todo su visión de qué iglesia y qué pastor. La última congregación presentó algo así como un identikit del nuevo Papa, un Papa pastor, constructor de puentes, maestro de humanidad y rostro de una iglesia samaritana. Y subrayaron también los cardenales la necesidad de llevar adelante las reformas iniciadas por Francisco. Esta mañana, como un acto profundo, una celebración de oración profunda por la elección del nuevo pontífice, se celebró en la Basílica de San Pedro. Y había mucha gente, y la gente participó también desde la Plaza de San Pedro mediante pantallas gigantes. ¿Qué nos dijo el cardenal Re en la homilía? Estamos aquí para invocar el auxilio del Espíritu Santo, para implorar su luz y su fuerza, a fin de que sea elegido el Papa que la Iglesia y la humanidad necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. Y no voy a resistir la tentación de leer una pequeño escrito que el entonces Ratzinger, luego Benedicto XVI, refiriéndose al cónclave, decía: el espíritu actúa como un buen maestro que deja mucho espacio, mucha libertad sin abandonarnos. No es que el espíritu dicte el candidato por el que hay que votar.
Probablemente la única garantía que ofrece es que nosotros no arruinaremos totalmente las cosas. A continuación de esta tarde, a primera hora de la tarde, perdón que los cardenales entraron en la Capilla Sixtina. Seguramente todos nosotros vemos los medios y estas imágenes las conocemos. En la antigua y solemnísima Capilla Sixtina se realizan estos cónclaves. El primer acto, luego de que estuvieron todos en sus lugares, lo dirigió el cardenal Parolin, quien, además de la oración, formuló la primera parte del juramento que cada uno de los cardenales debe realizar. Ese juramento significa guardar silencio y no dar a conocer lo que se ha vivido dentro del sínodo y seguir las normas marcadas por el Código de Derecho Canónico y sobre todo la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, que escribió Juan Pablo II actualizando y dando muchos elementos para el momento de la sede vacante y para el cónclave. Luego Benedicto le hizo algunos retoques. Una vez formulado por el cardenal Parolin hoy ese juramento, cada uno de los padres de los cardenales juraron. Ahí pasan al centro. Yo prometo, me obligo y lo juro. Así Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mi mano. Luego de ese juramento, el el ministro de Celebraciones Pontificio cerró las puertas de la Capilla Sixtina con esa expresión tan clásica y que todos conocemos, extra omnes, fuera todos. Los que no son cardenales, claro. Todos los que no participan, los que no son cardenales electores. Y entonces se pasa a las votaciones. Bueno, por supuesto que hay ratos de oración y demás, pero como un hito dentro del proceso del cónclave se pasa a las votaciones. Esta noche se efectuó la primera y ahora sucesivamente, durante 4 días como máximo, 2 de mañana, 2 de tarde, 2 de mañana, 2 de tarde. Si cumplidos los 4 días, es decir, que hubo 17 votaciones y no se llegó a acordar el nombre del nuevo pontífice, entonces hay un día de descanso, de oración, de conversación, y luego un ciclo igual, finalizado el cual, de no haberse llegado a una votación, se toman los nombres de los 2 más votados y se vota entre ellos. Los cardenales ponen su voto en una papeleta preparada para este evento, uno por uno van pasando y al poner en la urna el voto, dicen: pongo por testigo a Cristo, el Señor, el cual me juzgará, de que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. El momento más trascendente y más emocionante de este
proceso es la proclamación. Cuando la fumata blanca anuncia que han llegado a un acuerdo, a una votación de 2/3, 89 votos en la elección, y entonces sentimos y sabemos que Pedro vuelve a nuestra iglesia, que el sucesor de Pedro se presenta a la iglesia como quien será el próximo pontífice. Una antigua tradición hace que el nuevo pontífice cambie su nombre. Más allá de la resonancia de cómo Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, es también una indicación de una identidad espiritual, de una acentuación espiritual y de una práctica pastoral. En el balcón, el nuevo Papa da la bendición Urbi et Orbi por primera vez y con eso queda inaugurado su pontificado. Mientras tanto, todo el pueblo de Dios permanecemos en oración, recordando que, como dicen los cardenales en el mensaje al pueblo de Dios, esto no es solo un proceso organizativo, se trata de un proceso espiritual de discernimiento. Entonces permanecemos como los discípulos en el cenáculo, encomendando todo este caminar de la Iglesia en estos días junto a María, que acompaña nuestra invocación y a la que los cardenales piden también en el mensaje al pueblo de Dios que se haga presente en esta hora tan crucial. Después de escuchar y de compartir profundamente el homenaje a Francisco, yo creo que un buen homenaje a Francisco es seguir apostando como él por la comunión. Probablemente el elegido será más en sintonía con unos que con otros, pero lo que nos pide el Espíritu y lo que nos enseñó Francisco es que por encima de todo está la comunión. Muchas gracias, Cristina, por aproximarnos a este proceso de comunión que está viviendo la Iglesia. Y es por esto que vamos a invocar la Ruá Divina. Y para ello le damos la palabra a la hermana Mari Carmen Bracamontes, a la hermana Nancy Raquel del ETAP y al padre John Londerry Batista, vicepresidente de la CLAR. Tendremos unas invocaciones y entre ellas vamos a cantar un versito. La letra de ese versito dice: oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. A ver cómo me sale, pero la melodía dice así: oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. La repito. Oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. Entonces, entre las invocaciones, yo les invito a que cantemos esta como mantra a la medida que las vayamos escuchando.
Ven, Espíritu Divino, Ruach de amor. Abre nuestra mente y corazón para intuir, acoger y abrazar tus balbuceos en esta hora de la Iglesia Universal. Oh Y sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. Vem, Espírito Santo, o ar de amor, concede-nos a inexcusável paresia e a liberdade evangélica nestes tempos de busca e discernimento. Oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. Ven, Espíritu Divino, Ruach de amor. Renueva nuestro ardor misionero, que nos saque del nicho que nos contiene y nos movilice a las periferias, remando junto con otros y otras en espíritu sinodal y avanzando en un nuevo modo de ser iglesia, donde todos, todas, todos, todas, todos, todas tengan un lugar. Oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. Vem, Espírito Divino, o ar de amor, recria em nós a identidade de comunhão que nos mobiliza para novos modos relacionais que privilegiam o humano e a sacralidade da vida. Em ti, sopro de vida, sejamos a transparência da Igreja Sinodal. Oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. Ven, Espíritu Divino, Ruach de amor. Renueva en tu iglesia la osadía profética que nos empuja para surcar nuestro presente y peregrinar en esperanza y sin temor hacia el futuro confiadamente de la mano de nuestro Dios. Oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. Gracias, Nancy Raquel y John.
Queremos que unas 2, 3 personas de entre ustedes hagan en público también su invocación y tras la invocación volvemos a cantar la antífona que Mari Carmen nos enseñó. Quien desee puede encender el micrófono e invocar al Espíritu de Dios por el cónclave. Ven, Espíritu de amor, Espíritu que nos inundas a cada corazón noble, a cada corazón de buena voluntad, y danos tu sabiduría, tu gracia, el arrojo de seguir en profecía dentro de nuestra vida, en sencillez y en compromiso. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nosotros no sabíamos pedir las cosas al Padre y por eso Él se iba para enviarnos al Santo Espíritu, para que sea Él nuestro Maestro, para que sea Él quien nos enseñe cómo y qué es lo que debemos pedir al Padre Celestial. Por eso en esta noche, Santo Espíritu, te invoco de todo corazón y te pido que ilumines a cada uno de los cardenales que están presentes en el cónclave y que cada uno de ellos solo y únicamente busque hacer la santa voluntad. Oremos al Señor. Oh sabiduría divina, tú fecundas nuestro ser y del seno del misterio nueva vida haces nacer. Este nuevo momento de la Iglesia no será defendido por armas, sino por la integridad de almas valientes que están aquí para sostenerla desde adentro con el nombre del Espíritu Santo. Dejamos en las manos de Dios, que es Padre y Madre, este momento eclesial, que se cumpla en todo su voluntad, una voluntad de amor, una voluntad de esperanza para la humanidad y para toda la creación. Y por eso todos nos unimos diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Invitamos al nuevo presidente de la CLAR, que lleva 3 días de presidente porque fue elegido en la Asamblea de Quito el fin de semana pasado, nuestro estimado hermano José Luis Loyola,
un misionero del Espíritu Santo mexicano, lo invitamos a que haga el cierre del webinar y a que nos dé la bendición. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Tacho. Hola, queridas hermanas y hermanos. Pues desde este contexto tan bello que hemos vivido de encuentro, de oración, de cenáculo, donde hemos podido dar gracias por el legado de nuestro querido hermano y pastor, el Papa Francisco. Como decía Dani, de dejarnos abrazar por el legado de este gran hombre que Dios nos ha regalado, pues nos viene al corazón el deseo de que nuestra vida se transfigure también desde el encuentro con Jesús en esta iglesia sinodal. El Papa Francisco, el que viniendo desde el final del mundo, como nos dijo al inicio de su pontificado, a través de sus gestos, su profecía, sus palabras, su escucha, nos ha movilizado, nos ha tocado el alma, la vida y el corazón para despertar, soñar, peregrinar en nuestra vida religiosa, para que desde el encuentro con Jesús vayamos a ese más de la vida en misión. Por ello, como lo hemos repetido en este webinar, en estas palabras tan bellas que nos han ido compartiendo y recogiendo en este rato de oración y encuentro, honrar el legado del Papa Francisco, aún en medio de tantas realidades tan heridas que recorren los territorios de nuestro continente, asumiendo también nuestras tantas limitaciones y vulnerabilidades que acompañan a nuestra vida consagrada, a nuestras comunidades. Y en este tiempo de espera del nuevo Papa, el Espíritu, la Divina Ruaj, no deja de movilizarnos a seguir la brecha abierta por una iglesia sinodal y en salida misionera. Necesitamos, como nos decía Dani, una vida religiosa otra, más consciente de su misión en el mundo, que sea capaz de custodiar, alimentar esta iglesia que todos soñamos. No podemos renunciar a ello, como nos decía Lili. Por eso el legado y honrar la vida de este gran hombre es una invitación a volver a lo esencial, a Jesús, para que como Nicodemo, de él recibamos en el encuentro con Jesús la urgencia de nacer de nuevo como vida religiosa. Un nacer de nuevo que dejando que la fuerza sutil e imprevisible del Espíritu nos movilice. Un nacer de nuevo, como dice el mensaje de la pasada asamblea de la CLAR, nos proponga y nos anime para renacer de nuestras fragilidades y contradicciones. Un nacer de nuevo que como Nicodemo nos lleve por una vida religiosa profética que cuida y defiende la vida, la justicia. Una vida nueva, un nacer de nuevo que nos invite a renovar la entrega sin fin, hasta el final, generosa y libremente. Un nacer de nuevo que nos impulse a peregrinar por caminos inéditos, arriesgándonos a ir más allá. Por eso, antes de terminar, quisiera leer un párrafo que la hermana Daniela Canavina, nuestra querida Dani, hace unos días nos escribía. Y decía: Francisco, dile a Jesús. En la parte final, este texto dice así: dile a Jesús que lo amamos, que queremos abrazar el Evangelio. Dile que fuimos felices de tenerlo como hermano y pastor. Que el Espíritu nos ayude a mantener estos procesos abiertos, a no retroceder en la marcha, y que inspire al nuevo hermano y pastor para que sea servidor como vos, al modo de Jesús. Gracias, Francisco, y ahora le pedimos a él que no se olvide de rezar por nosotros. Les invito que hoy la bendición en este misterio de la vida, en un ratito de silencio, como él inició su pontificado el Papa Francisco, pidió que rezáramos por él. Ahora le pidamos que nos regale su bendición también desde la presencia misteriosa del resucitado.
Les invito a que dejemos un momentito de silencio para que desde la certeza que está en Dios, en la vida de Dios, con tantas y tantos hermanos que viven en la plenitud, también nos regale desde esa presencia la bendición para seguir caminando como vida religiosa sinodal. Les invito a que recibamos en el misterio de la vida su bendición en silencio. Que juntas y juntos, confiadamente, seamos una vida religiosa totalmente de todas, todos, todas. Amén. Amén. Gracias, querido Pepe. Disculpen, hermanas y hermanos, que nosotros, los organizadores, a veces nos decimos no por el nombre bautismal, sino por el nombre cariñoso. Somos hermanos de camino que hemos compartido tantas horas, que hemos compartido tantos gozos, tantos dolores también duros, que hemos compartido lágrimas, y que hemos preparado también con cariño este momento de oración, de agradecimiento, de invocación al Espíritu. Muchas gracias. Los abrazamos con el corazón a cada una, a cada uno de ustedes y a sus comunidades, a sus familias carismáticas, a las personas con las que trabajan en las pastorales. Que Francisco no permita nunca que nos acostumbremos a ninguna otra iglesia, sino a la iglesia sinodal que él inició. Muchas gracias. Y gracias a todos por su participación y podemos abrir los micrófonos para saludarnos.